Cordial saludo. Bienvenidos a su curso Tutorial básico para el manejo del Software Alternative Transient Program, ATP. Hoy compartiremos con ustedes el modelado de líneas aéreas, cálculo de parámetros. ATP posee un subprograma para el cálculo de parámetros en líneas de transmisión. Este subprograma se denomina Line Constant. Line Constant calcula las matrices de resistencia, inductancia y capacitancia de líneas de transmisión para cualquier configuración de conductores, frecuencia y resistividad del terreno. Además, tiene la posibilidad de generar algunos modelos para líneas aéreas, que se puede utilizar directamente en un caso de simulación. Esta rutina tiene las siguientes posibilidades de utilización. Cálculo de parámetros de la línea. Esta opción es la general y permite calcular las matrices RLC, lo mismo que los componentes de secuencia para cualquier configuración de conductores y para una sola frecuencia, dada entre 0.001 Hz a 500 kHz. Cálculo de acople de la línea con otra de comunicaciones. Permite calcular el acople de la línea trifásica con una línea paralela de comunicaciones. Cálculo de parámetros en un rango de frecuencias. Esta opción es muy útil cuando se evalúa la forma como varía un parámetro con la frecuencia. Cálculo del equivalente pi matricial de una línea. Este equivalente es válido para análisis de estado estacionario de líneas. Cálculo de los modelos para onda viajera en líneas, Castle y Clark, válidos para análisis de estado transitorio. El modelo de Clark es válido para línea transpuesta y el Castle para línea no transpuesta. Los anteriores modelos son evaluados a una frecuencia fija seleccionada por el usuario, es decir, que se debe tener certeza de la frecuencia del fenómeno a simular. Cálculo del modelo J-Martí para onda viajera. Este modelo es válido para cualquier frecuencia, ya que tiene en cuenta la variación de los parámetros con la frecuencia. Forma de uso del subprograma Line Constant. Sobre la ventana de circuito hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Lines Cables. Y en esta escogemos LCC Template. Inmediatamente se crea un icono en la ventana de circuito, el cual debe ser programado con las características físicas y geométricas de la línea que se desea modelar. Al final se puede conectar a un circuito como cualquier otro componente. Al hacer clic derecho en el icono se muestra la ventana Line Cable, en la cual se encuentran tres pestañas: Model, Data y Nodes. En la pestaña Model debemos ingresar el nombre de la línea y el tipo de sistema. En tipos de sistema se tienen Overhead Line, sirve para modelar líneas aéreas y en el ATP se ejecuta la rutina Line Constants. Single Core Cables, permite modelar cables individuales mediante las rutinas Cable Parameters o Cable Constants. Y Enclosing Pipe. Esta selección especifica un sistema de cables, que consiste en cables coaxiales de un solo núcleo encerrados por un tubo conductor. Para el sistema Overhead Line se debe especificar la siguiente información. Transpose, si se trata de una línea transpuesta. Eurobundling, si se marca esta opción permite ingresar datos de separación, posición angular y número de conductores en un haz o agrupamiento de conductores. Skin Effect, al marcar esta opción se le indica al programa que haga los cálculos del efecto piel, por lo cual es necesario indicar en la información de entrada la resistencia DC del conductor en ohmios por kilómetro. Además se debe especificar los parámetros Rin, radio interno, y Rout, radio externo. Esta opción es útil cuando se desea modelar los parámetros de cables con alma de acero, como lo son los ACSR. Si se deja desmarcada la opción Skin Effect, como información de entrada se debe ingresar la reactancia propia del conductor XA a 1 metro de separación, o un pie en el sistema inglés. Esta reactancia XA depende únicamente de las características del conductor de la línea en particular. No es afectada por la disposición física de los demás conductores que conforman la red. Segmented Ground, cables de tierra segmentados. Si la opción no está marcada, se asume que los conductores de tierra están continuamente conectados a tierra. Real Trans Matrix. Si se marca esta opción, se supone que la matriz de transformación es real. Los vectores propios de la matriz de transformación se rotan más cerca del eje real, de modo que se supone que su parte imaginaria se vuelve insignificante. Para cálculos de estado estable se recomienda utilizar una matriz de transformación compleja completa. Units, para poder escoger entre el sistema métrico o el sistema inglés. Standard Data, es la información de entrada estándar para todos los modelos. Se debe especificar la resistencia del terreno en ohmios por metro.
la frecuencia a la cual se calculan los parámetros, y en el modelo J-Martí es la frecuencia más baja y la longitud de la línea en kilómetros. En la opción Model se marca el tipo de modelo que se desea estudiar: Bergeron, Pi, J-Martí, Semlin y Noda. Finalmente se marca la opción Printed Output para escoger la matriz de salida que queremos calcular. Se puede calcular las matrices de impedancia serie o las matrices de capacitancia. Ventana Data. En esta ventana se especifican los datos geométricos y de material para los conductores de líneas aéreas. Se debe especificar el número de la fase. Un valor igual a 0 es para conductor de tierra. La resistencia del conductor, ya sea en BC o en AC, en ohmios por kilómetro. Esto depende si se ha marcado la opción Skin Effect. React es la reactancia propia del conductor, si no se ha marcado la opción Skin Effect. Radio exterior en centímetros de cada uno de los conductores. Horis es la distancia horizontal en metros del conductor respecto a un sistema de ejes coordenados, cuyo eje X está sobre la superficie del terreno y perpendicular a la dirección del eje de la línea. B-Tower es la altura del conductor en la torre en metros. B-Mid es la altura del conductor en la mitad del vano en metros. En el diagrama se puede apreciar la definición de los anteriores tres parámetros. Como observación, para efectos de cálculo de los parámetros de la línea, el programa calcula la altura promedio con respecto al terreno, con la siguiente expresión. Ventana Nodes. Normalmente el usuario no necesita especificar nada en esta página, sin embargo da acceso a los nombres de nodo del componente LSC y ofrece al usuario la asignación de números de conductores a los nodos. La numeración de conductores puede ser conveniente para modelar cables, ya que ATP requiere una secuencia especial en este caso. Para la línea aérea, el usuario especifica el número del conductor directamente en la ventana de datos y no debería haber ninguna necesidad de modificar esto. Menú de opciones. Import-Export. Estos botones se utilizan para importar o exportar los datos de un archivo LSC deseado hacia una biblioteca externa. Run ATP. Genera el archivo Punch con la base de datos que requiere el ATP. Generalmente se ejecuta para comprobar que la modelación de la línea se ha hecho correctamente y no presenta algún fallo. Se genera un archivo .list, el cual contiene toda la información de la línea y las matrices de parámetros que se ha solicitado calcular. Para leer este archivo, basta con buscar en la ruta donde quede guardada la carpeta Word. Por lo general es de la siguiente forma. Esto dependerá de la instalación que haya hecho cada usuario. Para leer el archivo .list se puede abrir con un bloc de notas. View muestra la sección transversal de línea o cable especificado. Se puede hacer zoom con el mouse o desde el teclado. Se puede copiar una imagen de la sección transversal al portapapeles en formato de mapa de bits o metaarchivo. Verify. Al seleccionar esta opción se puede realizar una exploración de frecuencia del modelo de la línea. El resultado es un archivo .list que contiene las impedancias de entrada del modelo eléctrico comparadas con el equivalente pi exacto en función de la frecuencia. También se puede realizar el cálculo de frecuencia de potencia. Y el resultado es un archivo .list que contiene información sobre la impedancia de cortocircuito